Bueno, pues el título del siguiente mensaje de la serie de Depresión Espiritual del pastor y doctor Martin Lloyd-Jones se titula El espíritu de esclavitud. The title of the next message in the series on spiritual depression by Pastor and Dr. Martin Lloyd-Jones is The Spirit of Slavery. Vamos a leer en las Escrituras el texto que se encuentra en Romanos 8:15. Let's read in the scriptures the text found in Romans 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. For you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear, but you received the spirit of sonship, and by him we cry, Abba, Father. Jamás se ha escrito nada más grandioso que esto. Nothing more magnificent has ever been written. Estas palabras destacan, incluso en un gran capítulo como este, como una expresión de una verdad singular. These words stand out even in a great chapter like this one as an expression of a singular truth. Es una de las declaraciones más sublimes que podamos hallar en las páginas de las Escrituras. It is one of the most sublime declarations we can find in the pages of Scripture. Y no obstante, la importancia de una declaración como esta radica en que nos demos cuenta de las razones del apóstol para pronunciarlo. Nevertheless, the importance of such a declaration lies in understanding the reasons the apostle had for pronouncing it. El peligro con frases vibrantes como esta es que tendemos a deleitarnos en las palabras. The danger with vibrant phrases like this is that we tend to delight in the words, O a contentarnos con la impresión general que ellas nos causan. or to be content with the general impression they give us. Tanto las disfrutamos que no alcanzamos a captar su trascendencia, We enjoy them so much that we fail to grasp their significance. con lo que no llegamos a hacer realmente nuestras las enseñanzas que buscan transmitir. And thus we do not truly make the teachings they sought to convey our own. Veamos, por ejemplo, esta gran declaración. ¿Qué llevó a Pablo a pronunciarla? Let us look, for example, at this great declaration. What led Paul to pronounce it? ¿Qué objeto tenía? ¿Por qué razón la formuló así? What was its purpose? Why did he phrase it this way? La respuesta la encontramos en el versículo 15, donde dice el apóstol, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. The answer is found in verse 15, where the apostle says, For you did not receive the spirit of slavery. En otras palabras, la declaración está vinculado con algo que antes ha sucedido. In other words, the declaration is linked to something that has happened before. Al escribir estas palabras, el apóstol tiene en mente un claro objetivo. In writing these words, the apostle has a clear objective in mind. Y es su afán por salvar a los cristianos romanos del espíritu de desaliento, del espíritu de abatimiento o de depresión. And it is his concern to save the Roman Christians from the spirit of discouragement, the spirit of despondency or depression. Tal vez estos cristianos se hallaban deprimidos, Maybe these Christians were feeling depressed. pero aun cuando en ese momento no fuera así, But even if that wasn't the case at the time, Pablo quiere evitar que lleguen a estarlo. Paul wants to prevent them from falling into Y such su único propósito es darles un antídoto para combatir esa depresión. And his sole purpose is to provide them with an antidote to combat that depression, Ese espíritu esclavizante y derrotista. that enslaving and defeatist spirit. Ese espíritu de desaliento que, como hemos visto, es una amenaza constante en la vida cristiana. That spirit of discouragement which, as we have seen, is a constant threat in the Christian life. El apóstol no lanza una declaración tan impresionante fuera de contexto. The apostle does not make such an impressive declaration out of context. No se trata simplemente de una verdad asombrosa que de pronto se pronuncia
sino que surge. It is not merely an astonishing truth suddenly pronounced, but rather one that arises. Como casi invariablemente se originan tales declaraciones en los escritos del gran apóstol. As such declarations almost invariably arise in the writings of the great apostle. En el momento en que se enfrenta con algún problema concreto. At the moment he is confronted with some specific problem. Las epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento rebosan doctrina y teología. The epistles we have in the New Testament are brimming with doctrine and theology. No obstante, sería un grave error decir que todas las epístolas del Nuevo Testamento constituyen un texto de teología. Nevertheless, it would be a grave mistake to say that all the epistles in the New Testament constitute a theological text. Porque no lo son. El aspecto sobresaliente de estas declaraciones o doctrinas Because they are not. The outstanding aspect of these declarations or doctrines es que siempre se presenta en razón de algún objetivo práctico is that they are always presented with some practical objective y siempre pensando en el elemento pastoral. and always considering the pastoral element. Estas cartas son de carácter pastoral y el principal interés del apóstol al escribirlas These letters are pastoral in nature, and the primary interest of the gospel in writing them fue el de ayudar a la gente a que realmente disfrutara y viviera su fe, la fe cristiana en la cual habían creído. was to help people genuinely enjoy and live their faith, the Christian faith in which they have believed. Es muy importante, por lo tanto, que notemos cómo exactamente llegó Pablo a hacer esta declaración en particular. It is very important, therefore, that we note exactly how Paul came to make this particular declaration. ¿Cuál es, en este caso, la causa de desaliento? What, in this case, is the cause of discouragement? Nada menos que el problema de vivir la vida cristiana. Nothing less than the problem of living the Christian O life. si se prefiere, el problema de tratar con el pecado. Or, if you prefer, the problem of dealing with sin. Ya desde el principio del capítulo 6 de esta poderosa epístola, Pablo ha estado ocupándose del problema. From the very beginning of the 6th chapter of this powerful epistle, Paul has been addressing this problem, Y todavía aquí se ocupa de él. and he is still addressing it here. La gente a quien Pablo se dirige son nuevos conversos que han creído en el Señor Jesucristo. The people Paul is addressing are new converts who have believed in the Lord Jesus Christ, Pero que ahora se enfrentan al problema de vivir la nueva vida que han recibido. but who are now facing the problem of living the new life they have received, En un mundo que es totalmente antagónico y opuesto a su modo de vivir. in a world that is entirely antagonistic and opposed to their way of living. Tienen que, además, que vivir esta vida frente a ciertas cosas que hayan presentes en su propia naturaleza. Moreover, they have to live this life in the face of certain things they find present in their own nature. Se trata de una lucha, de una batalla, de combatir el pecado externo y el interno. It is a struggle, a battle to combat both external and internal sin. Y estos cristianos quieren ahora seguir al Señor Jesucristo y vivir como Él vivió en este mundo. And these Christians now want to follow the Lord Jesus Christ and live as he lived in the world. Y el desaliento y la depresión tienden a manifestarse precisamente. Discouragement and depression tend to arise precisely when we come face to face with this issue and problem in a specific manner. Cuando nos topamos cara a cara con esta cuestión y este problema de manera específica. Ya hemos considerado nuestros ejemplos de los distintos medios que en su sutileza usa el diablo para desalentarnos. We have already considered many examples of the various subtle means the devil uses to discourage us. Veremos ahora uno muy común, Now we will look at a very common one, que se da particularmente entre personas extremadamente conscientes which occurs particularly among extremely conscientious people, que toman muy seriamente la fe cristiana. those who take the Christian faith very seriously. No hablo ahora del tipo de persona que dice, bueno, ya soy cristiano, ya está todo hecho.
I'm not speaking now, but the type of person who says, I'm a Christian and everything is resolved. Sino más bien de los que exclaman, esta es una vida sublime y gloriosa y debo vivirla. But rather of those who exclaim, this is a sublime and glorious life and I must live it. Vamos a considerar aquí la tentación tan peculiar que asalta a tales personas. Let's consider here the peculiar temptation that assails such people. ¿En qué consiste esencialmente este problema? What is essentially this problem? En que no llegan a percibir ciertas verdades de la vida cristiana In that they fail to perceive certain truths of the Christian life, y en que no llegan a entender lo que como cristianos realmente somos capaces de hacer. and in that they do not understand what, as Christians, we are truly capable of doing. En última instancia, el problema es que no llegan a entender la doctrina, Ultimately, the problem is that they do not grasp the doctrine, o si se prefiere, tienen deficiencias en el terreno de la fe. or, if you prefer, they have deficiencies in the realm of faith. Ya hemos visto varias cosas en relación con la fe. We have already seen several things in relation to faith. Hemos visto, por ejemplo, que la fe debe ser una actividad. We have seen, for example, that faith must be an activity. Mucha gente olvida eso y se ve en problemas, Many people forget this and find themselves in trouble porque no se dan cuenta de que tienen que poner a funcionar su fe. because they do not realize that they must put their faith into action. Hemos visto también que otros tienen dificultades porque no ven, We have also seen that others struggle because they do not see que tienen que continuar y persistir en la aplicación de la fe. that they must continue and persist in the application of faith. No basta con empezar bien, sino que debemos seguir adelante, It's not enough just to start well, but we must keep going sin darnos un momento de reposo. without giving ourselves a moment of rest. En este caso, sin embargo, la dificultad aparentemente consiste en no darse cuenta de que la fe debe ser asimilada. In this case, however, the difficulty apparently lies in not realizing that faith must be assimilated. Podemos tener la verdad frente a nosotros, pero no nos servirá de nada si no la hacemos nuestra. We can have the truth in front of us, but it will be of no use if we do not make it our own. Una de las más notables deficiencias del hombre como resultado del pecado es su incapacidad de captar eso. One of man's most notable deficiencies as a result of sin is his inability to grasp this. Todos debemos haberlo notado. We all must have noticed it. ¿No nos hemos encontrado acaso leyendo un pasaje de las Escrituras Haven't we found ourselves perhaps reading a passage of Scripture que ya hemos leído muchas veces antes y que pensábamos conocer? in my opinion, the very essence of this in that they fail to perceive certain truths of the Christian life. Voy a seguir porque no está diciendo lo que yo estoy diciendo, y voy a seguir yo en español porque si alguien que sepa inglés está escuchando, está viéndonos, verá que no sincroniza. Ha habido un error que no sé cómo se ha podido dar porque soy muy meticuloso en hacer la traducción, pero ha pasado, ¿no? Entonces estamos hablando de que hay muchas veces que hemos leído la Escritura y que pensamos conocer, ¿no? Y de pronto encontramos que un texto cobra vida, ¿no? Y nos habla como nunca antes lo había hecho. Seguramente que todos hemos tenido muchas veces esta clase de experiencia al leer las Escrituras, ¿no? Y qué fácil es leer las Escrituras y aprobar nominalmente la verdad, sin llegar jamás a hacer nuestro lo que nos hablan. En mi opinión, la esencia misma de este problema particular que ahora estamos considerando se encuentra precisamente ahí, pues siempre tiende a producirlo lo que el apóstol llama espíritu de esclavitud.
pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Qué quiere decir Pablo con esto de espíritu de esclavitud? Se refiere al peligro de tener un espíritu de esclavo, espíritu y actitud de servidumbre. Tal actitud surge por lo general de la tendencia a convertir la vida cristiana y al vivirla en una nueva ley más exigente. Pienso en quienes entienden perfectamente su relación con la ley, es decir, los 10 mandamientos o la ley moral como vía de salvación. ¿Han llegado a entender que Cristo los ha liberado de esa ley? Pues sí, y que solo Él pudo haberlo hecho también. Saben que nunca podrán cumplir la ley por sus propios esfuerzos. Se dan cuenta de que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Y ahora empiezan a ver la vida cristiana desde una perspectiva positiva. Y de modo muy sutil y casi inconsciente, convierten esta nueva vida en una nueva ley, que les hace caer en ese espíritu de esclavitud o de servidumbre. Conciben la vida cristiana como una gran tarea por realizar, a la cual deben dedicarse ahora. Han leído el Sermón del Monte y se dan cuenta de que es un reflejo de la vida cristiana, la vida que desean vivir y que hayan también reflejada. En las otras enseñanzas de nuestro Señor registradas en los Evangelios, van luego a las epístolas y ven allí detallados los mandamientos que ponen los apóstoles. Y dicen, esa es la vida cristiana. Y consideran que es algo que tienen que realizar y poner en práctica en su vida diaria. Dicho de otro modo, para esta clase de personas, la santidad llega a ser una gran tarea. Y empiezan a hacer planes, a organizar sus vidas, a fin de introducir ciertas disciplinas que les permitan realizarlas. La actitud clásica podemos verla en la Iglesia Católica Romana y en sus enseñanzas. Tal es la idea general del monasticismo, el cual no es sino una gran demostración de esto mismo que estamos hablando. Tenemos allí a hombres y a mujeres que, habiendo confrontado la vida cristiana, dicen, no hay duda de que la vida cristiana es una vida noble y elevada. Quien quiera vivirla con buen éxito debe entregarse a ella por completo. Van incluso más allá y dicen, no es posible vivir esa vida y seguir haciendo negocios o practicar alguna profesión. A decir verdad, no es posible seguir en este mundo, hay que apartarse de él o abandonarlo. Y así lo hacen. Tal noción de santidad y de cultivo de esta y de la vida espiritual como una ocupación de tiempo completo a la que hay que consagrarse de manera exclusiva, y donde uno tiene sus reglas para poder vivirlas, etcétera, es una forma extrema de cristianismo. Eso, de acuerdo con el apóstol Pablo, no es otra cosa que una actitud esclavizante. Pues no creo que sea necesario decir que esto no se circunscribe a los católicos romanos ni a otros que asimismo se llamen católicos. Puede encontrarse como práctica común y de hecho se encuentra entre cristianos evangélicos. Fácilmente podemos imponernos una nueva ley. Claro que no la llamaremos ley, pues si estuviéramos conscientes de que nos estamos sometiendo a una ley, no nos someteríamos a ella. Con todo tendemos a hacerlo así. Puedo probar esto por medio de las frecuentes referencias que hay en el Nuevo Testamento. Veamos, por ejemplo, el argumento de Pablo al dirigirse a los colosenses, donde dedica un pasaje específico para tratar de este asunto. Escuchemos cómo lo expresa al final del capítulo 2, de los versículos 16 al 23 de Colosenses. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo.
Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esto nos da una idea de lo que estaba sucediendo en la iglesia primitiva. Cierta clase de monasticismo se había infiltrado de la manera más insidiosa. Y aunque ya no se manifestaba entre nosotros bajo ese disfraz particular, la tendencia y la tentación a caer en esto todavía se halla presente. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo, tiene que prevenirlo exactamente contra lo mismo. Escuchémoslo en el capítulo 4 de su primera epístola a Timoteo, versículos del 1 al 5, donde dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Estoy seguro de que esto es algo todavía muy común. Recuerdo muy bien el caso de una mujer cristiana profundamente evangélica que dejó de comer carne. Creía poder demostrar de manera contundente que los cristianos no deberían comer carne, porque antes de que nada había que matar el animal, y eso significaba violar el espíritu del amor. Tenemos en este caso a alguien que se autoimpuso una ley. ¿Qué pretendía? Vivir, según su parecer, una vida realmente cristiana. Ella tomó el cristianismo con mucha seriedad y era una cristiana evangélica. Entendía claramente la justificación por la fe, pero inconscientemente estaba convirtiendo la vida cristiana en una nueva ley que se autoimpuso. El pasaje que acabo de citar en cuanto a los engañadores que prohíben casarse y comer carne sería suficiente para demostrar lo que el apóstol quiere decir, con lo de un espíritu que de nuevo los esclavice al temor. Intentemos una interpretación de lo anterior en términos de ciertas cosas que podemos ver a nuestro alrededor en nuestros días, y de la tendencia a imponer nuevas leyes sobre ellas al pueblo cristiano. Más tarde espero volver a ocuparme de esto con más detalle en esta serie de... Pero tenemos aquí un principio. Este espíritu de esclavitud siempre acarrea en su curso un espíritu de temor. Dios no nos ha dado un espíritu de esclavitud, dice Pablo al escribir a los Gálatas, pero aquí en Romanos lo expresa de la siguiente manera: no recibisteis un espíritu que de nuevo os esclavice al temor. Y bien, ¿en qué sentido produce esto un espíritu de temor? En primer lugar, tiende a producir un temor de Dios equívoco. Hay un temor de Dios legítimo y lo descuidamos y pasamos por alto a nuestro propio riesgo, pero hay también un temor de Dios equívoco que resulta asustadizo, un temor que atormenta. Me parece que hay personas que tienden a desarrollar esta clase de temor equivocado. Ven a Dios como capataz, como alguien que constantemente los vigila, con el afán de encontrar en ellas faltas y culpas para luego castigarlas. Hay otros que ven a Dios como un legislador severo y distante,
Esto se ve a las claras, ¿no? Y puede decirse de esa tendencia católica que ya me he referido anteriormente. Pero lo mismo puede verse en cada manifestación de este problema particular. Dios resulta ser solo el gran legislador y alguien muy lejano y distante para esas personas. Pero tal temor no solo es hacia Dios, sino también hacia la magnitud de la tarea. Luego de haberse autoimpuesto la tarea, comienzan a temerlo. Por eso piensan que la vida cristiana solo puede vivirse apartándose del mundo y que nadie puede hacer negocios o comprometerse o desarrollar una profesión y ser también cristiano. Y así la vida se convierte en algo terrible y espantoso y acaban por temerlo. Tal es su actitud hacia la vida cristiana. No la disfrutan porque la imponente naturaleza de la tarea los llena de temor y encuentran problemático y difícil llegar a vivir la vida cristiana como se debe. Y vamos a parar aquí y vamos a continuar con este tema la próxima vez que nos reunamos, y siento mucho esta interrupción que ha habido y que los hermanos se hayan quedado sin poder escucharlo. Amén. Ahora digo el